La verdad que hoy es una jornada muy triste para el mundo del automovilismo, para el deporte argentino, por la pérdida de Tito Urreta Vizcaya, y en lo personal me afecta el doble porque tenía una relación muy profunda con Tito desde hace mucho tiempo. Él hizo mucha fuerza para que yo logre cumplir mi sueño, que era el de llegar a Carburando. Ajá. Siempre me manifestaba, cuando yo no estaba todavía, cuándo iba a estar en Carburando. Me dice, ¿por qué no estás en Carburando?, me decía Tito. Y yo le contestaba, ¿y vos por qué no estás en la Fórmula 1? Claro. Y siempre nos cargábamos con eso, hasta que un día, recuerdo que me llamó por teléfono y me dijo, andá rápidamente a Carburando, que están buscando gente y es tu oportunidad. Y así fue, bueno, y a partir de ahí, esa relación con Tito, más allá de lo profesional, él arriba de un auto de carrera, yo haciéndole las notas como periodista, se fue profundizando, empezamos a compartir cosas, bueno, las peñas, yo ir a Chacabuco, el venir a Agustín Roca, y el último año tuvimos muchos fines de semana de TC, compartiendo los sábados en los restaurantes, nos poníamos de acuerdo, bueno, elegí vos dónde vamos, me encargo yo, encárgate vos, con su señora Marcia, yo con Walter, el cámara que me acompaña en turismo carretera. Y la verdad que hoy, cuando me llegó la noticia en horas del mediodía, me dolió muchísimo. Éramos conscientes. Venía internado ya hace un mes. Fue el accidente mes, ¿no? El 15 de marzo. Claro, más de un mes. Y los partes médicos que nosotros recibíamos no eran alentadores. No, no eran alentadores, pero a medida que iba pasando el tiempo y que la situación, el cuadro no se agravaba, uno tenía la esperanza de que podía llegar a pelear esta carrera y salir adelante. De hecho, hubo una operación el último sábado donde le colocaron una válvula y había salido bien esa operación. Esos cuadros febriles que aparecían habían desaparecido. Nos daba esperanza cuando leíamos los comunicados. Yo tenía una relación directa con Marcia, su señora, y me decía que durante 1 hora por la mañana y 1 hora a la tarde le sacaban el respirador. Bueno, entonces todas esas cosas eran un aliento, y uno es como que decía, va a pasar, va a zafar. Y bueno, hoy un paro cardiorrespiratorio frenó la carrera de Tito, y lamentablemente la noticia llegó rápidamente y puso muy triste al mundo del automovilismo. La moto en Tito tenía importancia también, porque él había comenzado un poco también con el motociclismo. Sí, mirá, yo digo, y lo cuento siempre, y mucho más ahora, Tito Urreta Vizcaya tenía un vínculo muy particular con Junín. Ajá. Porque la vida deportiva de Urreta Vizcaya comenzó acá y comenzó con el motociclismo. Claro. Las carreras que se hacían en el BAP, un día Tito vino a correr, en realidad no vino a correr, vino a acompañar a quien iba a correr. Ajá. Ese piloto, cuando salió a probar, dijo, yo no corro, y quienes estaban con Tito le dicen, ¿te animás? Y conociendo a Tito dijo, sí, me animo. Claro. Y Tito gana la carrera. Su papá no quería saber nada, su mamá tampoco, y cuando él regresa esa noche a Chacabuco le preguntan, ¿cómo le fue al piloto de Chacabuco? No corrió. Ay, ¿quién corrió? Corrió otro de Chacabuco. Ay, ¿cómo le fue? Y ganó. Sí. Y el papá le preguntó, ¿y quién es ese de Chacabuco que corrió y ganó? Un tal Urreta Vizcaya, le dijo. Y ahí nació la vida deportiva de Urreta, en esta ciudad. Claro. Y fíjate cómo son las vueltas de la vida. Porque un 7 de septiembre de 1986, también en esta ciudad, en el circuito del Panorámico, Claro. debuta Tito Urreta Vizcaya en la categoría más popular que tiene la Argentina, que es el turismo carretera. Lo hizo con un Chevrolet, y a partir de ahí Tito corrió 352 carreras de TC. ¿Y sabés dónde se despidió? Porque no se retiró. Él siempre me decía, yo no me voy a retirar nunca. Sí. Me despedí. Fue en el 2011 en el Autódromo Eusebio Marcilla. Lo hizo con un Ford. Bueno, una relación muy profunda con Junín. Y después la vuelta de la vida, porque yo te digo, su vida deportiva nació
acá en Junín con la moto y lamentablemente se termina su vida acá en Junín a raíz de un accidente de motos que fue en un camino rural en cercanías de Chacabuco. Bueno, ¿cómo tiene que ser recordado Tito? ¿O cómo debe ser recordado? Tito va a ser recordado... Deportivamente y humanamente también, ¿no? Tito va a ser recordado humanamente. Ajá. Si bien, yo recién te decía, es un piloto que tiene más de 350 carreras en el TC, 10 victorias, muchas series, pole position, récord de vuelta, pero la gente va a mirar lo más importante, que es la parte humana. Ajá. Tito es una persona que yo nunca la vi enojada, nunca lo vi nervioso, siempre tratando de ayudar al otro, sonrisa. Tito entraba a un restaurante, no conocía a nadie, y él terminaba en una mesa sentado con gente que él no conocía. Claro. Yo lo cargaba y le decía, sos como Roberto Carlos, tenés 1 millón de amigos, porque nos poníamos a charlar y yo le hablaba, no sé, vos sabés que estuve en Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia tengo un amigo, tengo un conocido. Hablábamos de Ushuaia, tengo un amigo ahí que... Claro. O sea, a Tito lo conocía todo el mundo y en cualquier rincón del país Tito tenía un conocido o un amigo. Pero ¿por qué los generaba? Él se los ganaba y los creaba porque su personalidad lo llevaba a eso. Y yo creo que a Tito Urreta Vizcaya lo vamos a recordar por el gran tipo que era. Y ahora en esta noche que se hace la fiesta del deporte seguramente va a ser recordado, ¿no? Allí en la ranchería. Sí, totalmente, porque además él, siendo de Chacabuco, fue alguien que trabajó muchísimo, pero muchísimo, para que el Autódromo de Junín se vuelva a poner en marcha. Vos tenés un video en YouTube que habla sobre anécdotas, Tito, y tiene una muy curiosa. Volcó un Citroën. Volcó un Citroën. Que es algo bastante curioso, sí, ¿no? Volcó un Citroën, volcó una camioneta en un rally en Chacabuco. Se llama el Auto Cero, sí, porque es el primer vehículo que transita antes de que se largue el rally para verificar que el camino esté en condiciones para que se largue la carrera. Y a Tito le habían prestado, bueno, él era el encargado de ese Auto Cero, que era una camioneta, y también la volcó. Ajá. Pero bueno, había que volcar un Citroën. Y Tito lo hizo. Y de esas tienen un montón de anécdotas en el automovilismo, en la vida, en el campo. En cualquier rincón que Tito pisó ha dejado una anécdota. Y de eso que decías, que lo van a recordar humanamente, dan cuenta las redes sociales y los mensajes que hemos recibido apenas se conoció la noticia. Bueno, el impacto creo que ahí se refleja. Y se reflejó, que me llamó mucho la atención el día del accidente en el camino rural, sí, ese 15 de marzo, cómo automáticamente salió en todos los medios nacionales. Claro. Pero en primera plana, vos mirabas cualquier diario a nivel nacional, de los más importantes, estaba reflejado lo que le había ocurrido a Urreta Vizcaya, bueno, mucho más ahora con el fallecimiento de hoy en horas del mediodía. Muchas gracias, Mauricio. No, gracias a vos por invitarme y por permitirme recordar a alguien que voy a seguir apreciando y queriendo como Tito Urreta Vizcaya.